A ver, ¿qué pasa cuando los vecinos de un barrio dicen, un momento, que nosotros tenemos un plan mejor que el del ayuntamiento? Pues hoy vamos a ver justo eso, la historia de cómo un grupo de ciudadanos tomó las riendas para rediseñar el futuro de su comunidad. Y ojo, que lo hicieron con ideas de una lógica aplastante. Es una pregunta que, la verdad, seguro que nos hemos hecho más de una vez. Pero claro, una cosa es pensarlo y otra hacerlo. En Algemesí, en Valencia, un grupo de vecinos fue mucho más allá de la simple idea. Pusieron sobre la mesa un plan, pero un plan detallado, ¿eh? Una alternativa en toda regla a la propuesta oficial. Y todo esto pasa en el barrio del Raval. La cosa es que, frente al plan oficial del ayuntamiento, un comité de ciudadanos, que se llama el CLER, presentó su propia contrapropuesta. Y esto es importante. No era una simple queja, no. Era un plan de arriba a abajo. Vamos a ver las 4 grandes ideas que tenían. Vale, vamos con lo primero. La primera gran crítica del comité apunta a un problema que es, bueno, fundamental: el aislamiento. Es que el barrio del Raval es prácticamente una isla dentro de su propia ciudad. Y según ellos, el plan oficial, pues, como que no hace lo suficiente para romper esas barreras que literalmente lo están asfixiando. Mirad, esta imagen lo resume a la perfección. El barrio está, vamos, literalmente encajonado. Por un lado el río Magre, por otro una zona industrial, y para rematar, las vías del tren, que son como una cicatriz que los separa del resto del pueblo. Al final, es una desconexión física que, con el tiempo, se acaba convirtiendo en una barrera social, claro. Y aquí es donde entra su plan para conectar el barrio. Que no es una sola idea, ¿eh? Es todo un abanico de soluciones. Plantean por un lado la opción ideal, la de soñar a lo grande, soterrar las vías del tren, pero también son realistas y proponen mejoras que se pueden hacer ya: hacer más anchos y más seguros los pasos subterráneos, añadir pasarelas para peatones e incluso, fíjate, atreverse a reconvertir suelo industrial en residencial. O sea, literalmente coser esa herida urbana. Pasamos al segundo punto, que es el río. A ver, aquí todo el mundo está de acuerdo en una cosa: hay que proteger el barrio de las inundaciones, eso por supuesto. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo hacemos sin levantar otro muro que lo aísle todavía más? Bueno, pues el plan oficial del ayuntamiento propone levantar un terraplén, una especie de dique, de más de 2 metros de altura a lo largo de toda la ribera. La idea es sencilla: crear una barrera física contra las crecidas del río. Y es aquí, justo aquí, donde el comité de vecinos echa el freno. Dicen, un momento. Entienden perfectamente que la protección es necesaria, faltaría más. Pero se preguntan, ¿de verdad levantar un muro de 2 metros es la única solución? ¿No estaremos creando, sin querer, todavía más aislamiento? Aquí el choque de visiones es clarísimo. El ayuntamiento dice, hay que construir, y hay que construir ya. Y el comité responde, esperad. Vamos a estudiar primero de dónde viene el agua. Su argumento es muy lógico. Dicen que las inundaciones no vienen tanto de que el río se desborde ahí mismo, sino del agua que se acumula desde más arriba. Así que piden un estudio para asegurarse de que el muro no vaya a ser inútil, o peor, que termine por encerrar todavía más al barrio. En resumen, datos antes que ladrillos. Venga, vamos con la tercera propuesta. Aquí ya bajamos a la escala del día a día, ¿sabes? Se centra en esa frontera un poco incómoda donde las casas de la gente, pues, se dan de bruces con las naves industriales. El plan del ayuntamiento sugiere algo que, a priori, suena bien: plantar una fila de árboles en la acera, en el lado de las casas, para que hagan de pantalla visual contra las naves. Buena intención, sí. Pero claro, tiene un efecto secundario que quizá no pensaron. También les tapas las vistas a los propios vecinos desde sus casas. Y la solución que propone Zeller es que es de una lógica aplastante. Proponen algo súper sencillo: mover la fila de árboles a la acera de enfrente, a la del lado de las naves industriales. ¿El resultado? Los árboles siguen tapando la vista de las fábricas, pero ya no les bloquean el horizonte a los vecinos. Un pequeño cambio, sí, pero con un impacto enorme. Y llegamos ya a la cuarta y última propuesta, quizá la más importante, la que busca darle alma al barrio, porque al final una comunidad es mucho más que un montón de casas, es la vida que pasa entre ellas. Aquí hay un punto interesante. El comité está de acuerdo con una de las modificaciones del ayuntamiento, y lo aplauden: reducir la altura máxima de los edificios de 6 a 3 pisos, para tener un modelo de vivienda más amable. Pero, y aquí viene el matiz clave, añaden algo fundamental. Proponen permitir el uso comercial en las plantas bajas, algo que, por cierto, los otros planes no contemplaban. ¿Y por qué es tan importante este detallito? Pues porque es lo que permite que un barrio tenga vida propia. Si permites que haya pequeños comercios, una cafetería, una panadería, servicios en las plantas bajas, lo que haces es fomentar que la gente haga vida en la calle. Creas una comunidad que es mucho más autosuficiente y, sobre todo, mucho más viva.
Y al final, después de todas estas propuestas técnicas sobre vías, ríos y árboles, llega la petición de fondo, la que le da sentido a todo lo demás. Dicho con sus propias palabras, lo único que piden es la oportunidad de poder ejercer el derecho a la participación. Porque no se trata solo de construir mejor, se trata de construir juntos. Y claro, todo esto nos deja con una reflexión final. El caso de Algemesí es muy local, sí, pero la pregunta que plantea es totalmente universal. Porque, más allá de los detalles de si un terraplén o unos árboles, nos obliga a pensar en el cómo se hacen las cosas. ¿Cuál es el equilibrio perfecto entre la planificación de un despacho y la visión de la gente que vive cada día en ese lugar? Bueno, pues ahí queda la pregunta en el aire.